ahorita lo voy a hacer. Ahorita no. Ajá. Va. 3, 2. Bienvenidas, bienvenides a este nuevo podcast. Me voy a presentar, me llamo Cointa, ella es Andrea y Mariana. Y nosotras somos parte de una clínica de atención psicológica que se llama Mantis. Yo soy la fundadora, la directora y subdirectora de la clínica. Y este es un nuevo proyecto que estamos haciendo fuera de la clínica para poder comunicar algunas cosas importantes. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas de la vida, muchas de las cuales realmente no sabemos mucho, pero nos interesa comunicarlo de una manera simple y en muchas ocasiones vamos a estar en desacuerdo, lo cual nos gusta. De hecho, es algo que disfrutamos. Y bueno, pues solo decir que este episodio es nuestro episodio de prueba por si nos ven equivocarnos múltiples veces. Todo el día de hoy lo que vamos a hablar es de lo raro. Pensando en esta parte en la que acaba de salir la serie de Tim Burton, de Merlina, Wednesday, y que Merlina es como este personaje outsider y outcast y que es rara y que llega a un lugar donde se supone que hay puras personas raras, pero ella aún así ahí es rara. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de lo raro entre las personas y cuando nosotros podemos llegar a sentirnos raras. ¿Ustedes se han sentido raras alguna vez en algún espacio? Yo me siento diferente y rara hoy porque tengo que decir que soy la única de las tres aquí que no ha visto la serie. Entonces voy a participar desde un lugar de desconocimiento y oscuridad acerca de la serie. Y sí, por supuesto que me he sentido rara. De hecho, creo que todos los días me siento rara en algún momento del día o en alguna situación. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Yo me siento así a veces cuando hablan de series. Eso me pasa mucho. Como todos mis pacientes ven Stranger Things y es como, vela por favor. Y asumo que me siento fuera como de eso. Y pues no, de hecho al contrario, a mí es algo que me agrada, es como no la voy a ver. Pero bueno, es algo que yo decido. Pero yo creo que sí, en muchas ocasiones, como no saber de lo que hablan los demás, es incómodo. Te sentí como todos dicen que la están viendo, pues entonces yo no la voy a ver y me mantengo fuera. Eso es algo interesante, ¿no? Cómo lo raro puede ser algo que incomode o puede ser algo que te haga sentir diferente e importante. O sea, como que el hecho de sentirse rara, diferente, puede tener un significado para algunas personas positivo y para otras personas negativo. Depende un poco cómo lo enfoques. Pero siempre es una sensación, pues, retadora de manejar. Pero yo creo que también tiene que ver con nuestra necesidad de pertenecer. O sea, yo no veo Stranger Things porque la verdad es que siento que la gente la ve nada más por pertenecer. Es como yo. Es muy mainstream. Tal vez algunas personas sentirán como, no es cierto. No todas, sí. Algunas. Por ejemplo, ¿por qué no has visto Merlina? ¿Por qué sí verla y por qué no? O sea, creo que aquí hay ambas opciones. Entonces, ¿por qué no la has visto? Y Maika me diga por qué sí. Bueno, yo tal cual no la he visto porque no he tenido tiempo. O sea, no es que no me interese verla, no es que no me guste. De hecho, Tim Burton me encanta y creo que incluso me va a encantar la serie, pero solo no he tenido tiempo. Entonces, a veces creo que uno puede no pertenecer o no estar incluido o incluida en alguna actividad o en alguna serie o lo que sea, simplemente porque sí, o sea, porque no has podido, porque ni siquiera se te ocurrió, porque no te ha aparecido en tu lista de cosas que ver en Netflix y ni siquiera tiene un sentido tan profundo siempre, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, cuando May y yo platicamos, ¿no sientes esto como de no entiendo la referencia? Como de, no la he visto y entonces eso es como... O, bueno, a mí me pasa a veces en Facebook, como que veo cosas, por ejemplo, Stranger Things, y no entiendo la referencia y ahí sí siento esa diferencia. Sí. Creo que es un poco como lo tomes, porque a mí me ha pasado que me río de memes o de cosas que no tengo idea de qué son, pero me dan risa, y hasta después me entero que vienen de una serie o que vienen de
alguna broma Como mediática. A la grande le puse cuca. Como a la grande le puse cuca, que, o sea, lo dijo Mariana un día que estábamos pensando, no sé si debería decir esto, pero bueno, ya lo voy a decir, en nombres para el podcast, y a Mariana se le ocurrió, a la grande le puse cuca, y me dio muchísima risa, o sea, de hecho me sigue dando risa solo escucharlo, pero yo no tenía idea de que era una referencia de un capítulo de Los Simpsons. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Ya fui informada, y no me sentí excluida porque Me hicieron parte. me reí, y tampoco me vieron con una cara de, qué tonta, no sabe de dónde viene la referencia. Entonces a lo mejor eso ayudó, ¿no? Puede ser. Creo que también hoy podemos hablar un poco, no solo de cómo es sentirte diferente, sino de, por un lado, cómo es sentirte rara o diferente, y por otro lado, cómo reaccionan las personas cuando se sienten así. Entonces, bueno, yo sí me he sentido rara y diferente, no en estas cosas, pero sí en otras. ¿Ustedes en dónde es donde se han sentido más raras o diferentes? Yo, por ejemplo, han habido diferentes momentos de mi vida desde chiquita en los que me he sentido rara y diferente, porque, por ejemplo, era la niña a la que le gustaba jugar fútbol, o la que le gustaba como los supercampeones en lugar de, no sé, Sailor Moon, la que quería una patineta en lugar de la casita de Barbie. Y entonces como que eso me hacía sentir diferente a las demás niñas. Y, por ejemplo, en la escuela, cuando primaria y secundaria, era como evidente esa diferencia de mí en comparación a mis demás compañeras. Y entonces era como de, es que Mariana es bien rara. Y ahí como que venían de pronto como burlas, ¿no? Por ser diferente. Entonces ahí yo me sentía rara, pero al mismo tiempo ahorita que decías lo que como que a veces ser raro te hace sentir como importante, siento que yo pude haberlo tomado como, sí, qué horror, y soy muy masculina y bla, bla, bla. Pero la verdad es que a mí me gustaba mucho como ser diferente, me gustaba como ser la niña que sabía jugar fútbol, que sabía jugar básquet, que sabía lanzar el balón americano bien chido, y que al menos de mi salón ninguna otra niña sabía hacerlo. Y aunque a veces eso era como motivo para que me molestaran, para mí era como, o sea, esto me gusta y lo disfruto y lo hago bien. Y pues ya, entonces creo que, o sea, es un momento en el que yo me sentí rara, pero en el que sentirme rara, sentirme diferente, me hacía sentir como importante o sobresaliente de las demás niñas promedio de mi escuela, de mi salón. Wow. Creo que la adolescencia, porque estás hablando como de secundaria más o menos. O sea, me pasó entre, no sé, yo creo como entre los 5 y Como 15 años, o sea, un periodo Que nací. desde que nací. Hasta los ayer. O sea, todavía me pasa. Sí, yo creo que la secundaria, la adolescencia es un periodo donde es muy normal que te sientas muy diferente a los demás. Y pues qué padre que al final pudiste sentirte especial y lo manejaste de esa manera. Sí, que justo, por ejemplo, en Merlina creo que tratan eso. O sea, para empezar, todos los que salen, los personajes de Merlina, pues son adolescentes, ¿no? Los principales. Y justo es esta época, en esta etapa en donde un brazo te crece más que el otro y caminas y como te chocas con las cosas y quién sabe qué onda. Y bueno, acá en Merlina lo transmiten a partir de como ciertas características o habilidades que tienes como persona, ¿no? O sea, no sé, los hombres lobo o algunas que son sirenas y así. Pero al final también eso habla como de toda la diversidad y las cosas que pueden suceder, y que justamente la adolescencia es una etapa en donde surgen más las diferencias. O sea, que sí buscamos este lugar de pertenencia y al mismo tiempo buscamos sobresalir, y a veces sobresalimos aunque no queramos. Y por ejemplo, Merlina no buscaba sobresalir, pero sobresalía porque pues era como la que no expresaba, que era así como
hábil en cosas en las que tal vez los demás no pensaban que iba a ser hábil, como, no sé si les voy a decir spoiler, pero no sé. Uy, En el si no lo han visto, no vean esto. en el rima, en el violonchelo, o sea, al final es como súper detective. Entonces, como que ahí van abordando las diferencias, aunque todos son adolescentes, pero todos son diferentes. Y sí hubo un momento en el que Merlina como que se daba cuenta que era diferente y en algunos momentos lo disfrutaba, pero había otros momentos en los que sí se notaba así como de ay. Yo tengo un tema con eso, con lo de la diferencia, la verdad. Es que creo que a veces queremos medir todo con la misma regla y por eso creemos que algo sale de ahí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención durante la serie, inclusive era esto de que hacían alusión a que Enid, la chica del cabello de colores, no se había como enlobado, ¿no? Como que no había... Me lo imaginé como maduración de lobos, pero bueno, es como lo interpreté. Y me llama mucho la atención como muchos de los capítulos hacen referencia, o sea, la presión que ella siente por dar este paso, ¿no? Inclusive de su familia y todo. Entonces, no sé, yo creo que... Al menos en mi caso, por ejemplo, o sea, yo me identifico mucho con Merlina y al mismo tiempo ayer platicaba con una paciente adolescente y ella me dijo que la odió, la serie. Se me dijo como, se me hizo súper aburrida, o sea, no me sentí conectada, siento que es como bla, 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 bla. Y entonces me llamó muchísimo la atención justo por esto, May, porque nuestra perspectiva es una, pero yo la escuchaba y dije, órale, o sea, su perspectiva es diferente a qué, o sea, entonces creo que mi punto es ¿no? En algún momento como los posts en Facebook de sí, Merlina es diferente respecto a qué, o sea, ese es como mi punto realmente. Sí, como si hubiera un estándar que fuera la norma y si te sales de eso entonces eres diferente. Ajá. Yo también creo que hablar de lo diferente o lo raro es un poco subjetivo porque y a veces es una ilusión, ¿no? Incluso cuando uno se siente especial por sentirse diferente, como yo soy diferente y especial, porque, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que siempre me ha hecho sentir distinta a la mayoría de mis amigos es, por ejemplo, que a mí no me gusta tomar, tomo casi nunca o nunca puedo pasar, no sé, como mucho tiempo sin tomar. No tomo café, por ejemplo, no me gusta el café y sé que a mucha gente le gusta, ¿no? Entonces, y en algún momento yo veía eso como, bueno, yo soy diferente y tal vez hasta me sentí especial por eso. Pero después, por ejemplo, cuando me empecé a involucrar en el mundo del deporte y me encontré con un montón de gente que es igual a mí, o sea, como fiestas de amigos deportistas donde nadie toma o donde 3, 4, 5 tampoco toman café. Y estoy diciendo solo algunas cosas, pero hay otras, ¿no? En algún momento me sentí muy diferente porque antes yo no veía ni una serie, o sea, prefería mucho más las actividades físicas que sentarme a ver una serie. Y después encontré que había mucha gente así. Entonces, no sé si esto tenga que ver también con el núcleo en el que te desenvuelves. O sea, a ver, voy a hablar algo de Merlina y a lo mejor la superriego en algo que no he visto, no conozco. Pero, por ejemplo, me imagino que, y he visto un poquito el tráiler de la serie, ¿no? Que Merlina, bueno, y aparte es un personaje que todos conocemos. Y me imagino que la escuela en la que ella entra es una escuela, pues, ordinaria o estándar, o bueno, es una escuela donde hay otros personajes que también pueden ser diferentes. Pero a lo que voy es, ¿qué pasaría si Merlina entrara en una escuela de Merlinas? O sea, donde hubiera muchas como ella. O sea, muy similares, y a lo mejor tuvieran otras diferencias, pero coincidieran en muchas cosas. A lo mejor ella no se sentiría tan diferente. No sé si me explico, pero a lo que voy es como que también tiene que ver en qué núcleo estás, con qué mundo te comparas, con quiénes convives. Y yo me he dado cuenta que hay días en los que me siento súper integrada y que pertenezco muy bien al lugar en el que estoy, y hay días en que no. Y depende como con qué tipo de amigos estoy, en qué ambiente estoy. Entonces, bueno, a lo mejor también a veces es saber encontrar los ambientes para ti. Yo creo que es la interpretación que le das a la diferencia. O sea, yo creo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta de su personaje es que ella es muy sarcástica, pero genuinamente, o sea, no lo hace a propósito. Simplemente su manera de pensar sale de fuera de lo que deberíamos de pensar. Entonces hace comentarios, pero súper genuinamente como
qué aburrido o qué soso o qué... Un poco como lo del pop es aburrido y cuando lo escucho voy a sufrir y me acordaré de ti, ¿no? Y al final, bueno, yo conecto mucho con esas cosas porque yo por muchos momentos de mi vida me he sentido fuera del lugar porque no me gustan los memes, ¿no? Y no tengo el sentido del humor para tener memes, no los entiendo. Y como dice Coy, o sea, eso a mí me hace sentir cómoda porque no, o sea, no me importa. O sea, realmente es como, bueno, no me da risa como algunas cosas que puedo ver en redes sociales. Y simplemente con ella me siento identificada en eso, pero sí creo que es como yo lo interpreto. Pero a lo largo de mi vida he recibido muchos comentarios como, ya ríete, no sé qué. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, sí son incómodas. O sea, el juicio del otro respecto al, qué aburrida, o no sé qué. O sea, de alguna manera sé que no me lo dicen a propósito, pero sí es como, bueno, si yo no tengo esa parte tan natural en mí como lo de Cuca, que a mí me parece cero gracioso. O sea, al final ustedes no me juzgan y me siento con ustedes que pertenezco. Pero si allá fuera en algún otro lugar es como, ya no le gusta, mejor no le invitamos, ahí se cambia. O sea que el problema de la diferencia está no en la diferencia, sino en que te puedan juzgar o discriminar ni siquiera por ser diferente, sino por tus gustos y tu forma de ser. No me tanto... llamó mucho la atención esta necesidad de etiquetar a Merlina como autista, ¿no? Como que había en Facebook o en redes sociales, ¿no? No tengo una postura, pero tampoco mientras la veía, ni siquiera por lo que nos dedicamos, exacto, saqué mi DSM y estuve ahí el manual para ver si tenía o no. O sea, no todo porque simplemente conecté con las cosas en las que me parezco a ella y hay otras en las que no conecto, y ya está, como mi paciente que les digo, que me dijo, yo no conecté nada con ella, porque al final uno también pues está acostumbrado a una manera de pensar diferente, no lo sé. Pero ahí sí creo que es esta parte como de etiquetar la diferencia, el juicio, es en donde podemos sentir incomodidad ante la sociedad. Bueno, al menos yo sí me he sentido así como, Andrea, qué malhumorada. Y yo, bueno, o sea, que no comparte el sentido del humor siempre no me vuelve la persona más malhumorada del mundo. A veces tengo mi cara, pero eso no significa que... Tu cara de muerto. Mi cara de muerto, pero... Justo, o sea, tiene que ver desde mi perspectiva con los juicios y las expectativas que nos creamos de grupos de personas. Y que si salen de esa idea que yo tengo, que así es como debe de ser, ya es raro. Incluso, no sé, o sea, en el grupo de personas que corren, si todos tienen una marca de zapatos y esta persona tiene otro, ya es como, es raro, pero porque ya no entra. Entonces, ahorita yo estaba pensando como, Chance y André sería buena amiga de Merlina. Y comparada André y Merlina no serían raras. O sea, dentro de ese círculo, eso sería lo normal. Y entonces también justo es como, pues, ¿qué es lo normal? O sea, creo que todos podemos ser raros, dependiendo de dónde estemos, con quién estemos. Incluso, no sé, o sea, un mexicano que, por ejemplo, ahora en la Copa Mundial, bla, bla, como las costumbres de Qatar a nosotros como mexicanos se nos hacían súper raras, pero ellos tienen esas costumbres desde hace muchísimos años. Y si no hubiera sido el Mundial en Qatar, probablemente ni hubiéramos dicho como, qué costumbres tan raras. Y ellos tal vez si vienen para acá, pues pensarían lo mismo, pero pues no sé, creo que sí es muy, muy subjetivo. Y no sé si también tiene que ver con la incomodidad que nos da la diferencia, ¿no? Al final, uno se siente cómodo donde ve que los demás hacen o dicen cosas que coinciden con lo que tú piensas y sientes. Entonces, a lo mejor llegas a otro lugar donde tienen costumbres diferentes, donde se ríen de cosas que a ti no te dan risa, donde hacen rituales que tú no harías, no sé. Y eso incomoda porque cuando la mente no entiende algo, le cuesta trabajo acomodarlo y es mucho más fácil rechazarlo y alejarse de eso que integrarlo y aceptarlo como una opción más para vivir. Entonces, te sientes incómodo con el otro y lo que haces entonces con tu incomodidad es rechazarlo o es ponerle una cara o decir como, qué raro eres, ¿no? Pero eso es por tu incomodidad. No sé en la serie, porque no la he visto, pero eso es algo que yo quiero preguntarles. O sea, ¿a Merlina le genera un problema
el ser como es y que los demás la consideren rara? ¿Para ella es un problema? ¿Ella sufre por eso? Yo diría que no. O sea, yo pensaría que hay un momento en específico, ya así casi como al final. Spoiler. El último capítulo, la parte Bueno, de... pues ya te lo enseño Minuto porque número- quieres ver en algún momento. No importa, no me preocupa que hagan las cosas. Que siento como que tiene un como quiebre de como de achis, ¿por qué no? Como porque a mí no me está impactando esto que está sucediendo. En ese momento como que sí nota que podría ser un problema. Y al final, a mí lo que me gustó es que sí puede reconocerlo y al mismo tiempo no pierde como su esencia. O sea, como que se flexibiliza por alguna manera. Ok. Y entonces sigue siendo ella y al mismo tiempo como que amplía un poquito su repertorio de acciones con las personas. Ok. Y es como, sí, no me gusta que me abraces, pero bueno. Ajá. O sea, pero es que sí hay un momento clave en donde ella nota que también está basándose en la diferencia para no relacionarse con los demás cuando su amiga empieza a llorar. Bueno, ya, spoiler total. O sea, aquí ya es spoiler total. Pero cuando su amiga y ella se enojan y su amiga se cambia de habitación, ella se sienta y es como, sí me siento sola, o sea, sí me siento... Y sí es mi amiga, aunque ella sea diferente, porque ella también estaba rechazando la diferencia. O sea, al final ella estaba haciendo un poco lo mismo. Como, pues, inclusive su cuarto de Berlín es negro y tiene una línea pintada a la mitad y el cuarto de su amiga es de colores. Entonces, o sea, bueno, hasta tiene como, es muy colorida, ¿no? Como en la ventana pone como cosas para que la luz entre de colores. Entonces ella también rechazaba eso. Y Enid la quería abrazar y ella era así como, no me abraces, ¿no? Entonces, en algún momento cuando se enojan, ella sí se da cuenta que también está rechazando la diferencia. Y ya después, hasta el final, como dice Mai, se abrazan y también Merlina logra ser flexible ante la diferencia. Yo creo que el problema es a veces la rigidez con la que manejamos la diferencia. Y tanto de los demás como de uno mismo, ¿no? O sea, yo puedo molestarme o incomodarme porque los otros, no sé, por ejemplo, si yo no tomo y voy a una fiesta y los demás estén como diciendo, ay, pero ¿por qué no? Ay, qué aburrida. Eso puede molestarme a mí, pero a lo mejor también puedo preguntarme si en algún momento estoy siendo muy rígida y no estoy abriéndome a disfrutar algo que no conozco. Y digo, no porque me vaya a volver una alcohólica, ¿no? Pero a lo mejor a veces puedo decir, bueno, ¿qué de esto es lo que disfrutan? Podría ni siquiera probarlo, al menos solo tratar de entenderlo, ¿no? Como un poco ver cuál es el otro lado. Sí, yo creo que es que en mi mente viene la idea de que la diferencia realmente no existe y que somos más similares de lo que creemos y somos más iguales de lo que pensamos. Eso es lo que yo creo, que a veces nos gusta ponernos en esta postura de soy diferente porque además nos hace sentir especiales. La verdad es que yo creo que se siente muy bien el ser original, el ser distinto, el no vestirte igual a todos. Y a veces eso a lo mejor nos aleja de los demás, como de conectar con los otros y saber que somos más similares que nada. Yo creo que, por ejemplo, en la pandemia se vivió mucho eso, ¿no? En la pandemia las diferencias siento que se neutralizaron un poco porque al final si a alguien le daba COVID no importaba si era rico o pobre, guapo o feo, inteligente o no muy inteligente, al final una y la otra persona estaban en la misma circunstancia de vida y ambas personas podrían estar en el hospital en la misma circunstancia. Y ahí como en esas cosas es donde se ve que al final somos humanos y no somos realmente tan distintos. Esa es una postura que yo tengo. No sé qué piensan de eso. Yo sí creo que somos más humanos, bueno, yo también quiero pensar esto, somos más humanos y a todos nos pasan cosas en las que tal vez no en el mismo momento y de la misma manera, pero a todos nos pasan cosas. O sea, yo les he contado que a mí en los momentos en los que me da ansiedad, o sea, creo que puede darle a cualquier otra persona y me siento acompañada en la diferencia de decir, bueno, si yo me siento eso, tal vez en algún momento, en algún lugar en el mundo, hay otra persona a la que también le está pasando esto de la misma manera. Entonces, a mí sí me gusta pensar que somos humanos, que vivimos cosas, más allá de que
somos diferentes o que por tener tales características o tal personalidad se te vuelve diferente. Pero yo me quiero sentir acompañada en el universo, entonces también pienso en eso, pero... Sí me quedé pensando en esta parte de ¿por qué a fuerza tenemos que ir como hacia poner etiquetas, hacia como ir poniendo todo en cajitas y entonces si esto va en la cajita roja y esto en la azul y así, pues entonces no pueden ir juntos porque ya... Porque hay que ser organizados, May. Sí, o sea, ayuda a esta parte como de diferenciar cosas, clasificarlos, o sea, ayuda. Pero al mismo tiempo, el hecho de, por ejemplo, basarnos solamente en eso puede ponernos en una postura muy rígida en la que tal vez llegue un momento en el que ya no sea tan efectivo. O sea, como nosotras como psicólogas, ¿no? O sea, sí, sabemos que existe una clasificación de los trastornos psiquiátricos y de enfermedades mentales. Y al mismo tiempo sabemos que no, o sea, las personas no van a encajar exactamente en el 100% de lo que dice el manual. Y no por eso le vamos a decir como, no, ¿sabes qué? Ya no, porque pues esto no entra aquí, es raro, yo no sé cómo tratarlo y entonces pues no tengo un tratamiento para ti. Entonces, justo, o sea, sí son guías, sí es algo que nos ayuda a identificar los límites dentro de lo que es adaptativo, lo que ayuda y en donde ya no. Y de ahí, o sea, como que, no sé, cuando ese límite de que esto ya no es normal me está haciendo sufrir y tener dificultades en la vida, puede ser como porque estoy siendo muy rígida porque estoy encasillada en lo normal, o puede ser porque estoy muy rígida en porque siempre quiero ser diferente. Y entonces identificar ese límite de cuando ya está siendo difícil para mí, no sé, es donde creo que conviene identificar que ya se me fue la onda. No, a ver, te ayudo. Yo creo que una de volver a Melina, al final, ella es cero tecnológica, en eso también me siento identificada con ella. Entonces, al final, su amigo, porque ella decía que no tenía amigos, le regaló un celular y va en el carro y usa el celular, ¿no? Entonces, a mí eso se me hizo justo esto, May. Al final uno no puede caer en la total rigidez respecto a yo soy diferente y entonces rechazo a las personas que quieren estar cerca de mí, rechazo a las personas que quieren ser mis amigas y que tienen estos gestos, ¿no? Inclusive le dice una frase como ni creas que voy a contestar, ¿no? Y se sube al auto, lo prende y le llegan unos mensajes, ¿no? Bueno, ya eso es como ya doblemente sí, o sea, creo que me recuerda mucho cuando las personas dicen o decimos yo soy así. Ese yo soy así como forma de, uno, justificar que esta es mi manera de hacer las cosas, dos, poner un límite de no te metas conmigo porque esto no lo voy a cambiar, y rígidamente decir yo soy así, yo viajo así, yo como así, yo me comunico así, entonces no esperes algo diferente. Y ahí es en donde digo que a veces nos podemos escudar en la diferencia. O sea, yo soy así, yo soy una persona que no bromea, yo soy alguien que no le gusta el ejercicio, yo soy alguien que digo las cosas directas, ¿no? Y bueno, sí, soy así, soy diferente y ni modo. Y creo que ahí hay una desconexión con el otro ser humano que tienes enfrente y que algo le está pasando con tu manera de ser y hacer las cosas. Hace poquito tuve un vuelo, venía de un viaje y la chica que nos estaba atendiendo el vuelo se retrasó y entonces había una fila enorme de gente reclamando y preguntando, como es natural, a la persona del mostrador sobre qué iba a pasar, etcétera, ¿no? Y la chica que nos atendía empezó a levantar la voz y a gritarle a todos, hagan una fila y fórmense y hagan tal. Y entonces yo me acerqué y le dije, oye, ¿es necesario que nos trates de esta forma? O sea, me parece que pues no es necesario que nos hables así. Y su respuesta fue,
ese es mi tono de voz, siempre he hablado fuerte y he tenido siempre problemas por eso. Así me dijo, y siempre he tenido problemas por eso. Entonces, bueno, primero yo pensé, bueno, es un poco incongruente porque si siempre has tenido problemas por eso y das un servicio al cliente, pues tal vez deberías trabajar en eso, ¿no? Y de hecho se lo dije. Siempre he tenido problemas por eso. Bueno, pues checa qué puedes hacer con eso, porque entonces le dije, a mí me estresa y me altera que me hables de esta manera. Su respuesta fue, pues no te veo alterada ni estresada. Entonces, ya me di cuenta que pues claramente él siempre ha tenido problemas con su actitud y su tono de voz. Y tal vez ella pudiera sentirse diferente, ¿no? A lo mejor ella dice, todas las personas son muy sensibles y yo no soy tanto y a mí no me preocupa hablar así y los demás sí. Y tiene todo el derecho a sentirse así. Y al mismo tiempo del otro lado, yo le dije, no soy solo yo, hay una fila de 10 personas que se sienten alteradas por la manera en que estás hablando. Entonces, al final, el voltear a ver al otro creo que también es importante. O sea, yo soy así y yo soy diferente, sí, pero ¿hasta dónde está la línea en la que puedo ser agresivo, ofensivo con el otro? Ahorita que escuchaba los ejemplos tampoco he visto la serie, pero no sé, decían esto como de, no sé, a lo mejor no me gusta el pop y cuando lo escuche voy a sentir que muero o algo así, ¿no? Y yo pienso que si del otro lado hubiera una persona que ama el pop o le encanta, pues puede sentirse tal vez, pues no sé, lastimada, ¿no? Ofendida, y que habría que pensar también en lo que siente el otro. Entonces, todo esto lo digo también porque me vino a la mente la idea de ¿por qué esta serie está haciendo un boom tan grande? ¿Por qué está siendo tan famosa o tan vista? Y me vienen dos preguntas. ¿Será que las personas, que hay demasiadas personas diferentes y tantas personas se están identificando con una persona diferente porque el mundo está lleno de personas diferentes? ¿O será que hace mucha falta la compasión y el entendimiento y la empatía con el otro? Y entonces la gente en esa serie encuentra eso que no está obteniendo en su realidad y en su mundo real, ¿no? Porque a veces las series te dan esa compasión y te dan ese, no sé, ese cariño, ese respeto, esa empatía que buscas afuera y no encuentras. Y entonces a lo mejor por eso está siendo tan importante. Entonces me vino así como una frase filosófica de ¿seremos muy diferentes o realmente somos muy iguales y lo que nos falta es mucha compasión y mucha empatía? O sea, se está acabando eso en el mundo y por eso cada vez parece que hay más y más y más diferencias, porque hay menos y menos y menos empatía y compasión. Yo creo que justo en la serie, algo que se habla y que se abre es, existen las diferencias y entonces yo creo que son las dos cosas. O sea, que en la serie puede ser que muchas personas hayan encontrado esa compasión y esa parte de sentirse identificado. Y por otro lado, también creo que es cierto que existen, o sea, muchísimas personas que sí se sienten diferentes y entonces están ahí. O sea, sí creo que son las dos cosas y creo que algo común que están teniendo como series más actuales o caricaturas es justamente esa parte de mostrar la diferencia, de hablar de que es normal ser diferente y un poco me acuerdo en la película de Los Increíbles que dice Dash de si todos son especiales. ¿Puedo comentar sobre esto? Si todos son especiales es otra forma de decir que nadie lo es. Exacto. Entonces, o sea, creo que también en Merlina y en lo que ha generado en las demás personas, en todos, sí, es como, pues sí, somos diferentes y como todos somos diferentes, somos iguales y que todos somos diferentes. Entonces, o sea, no sé, siento que te da ese, como está bien que seas así, chido, y ya. Yo solo equilibraré un poco la balanza. Yo creo que todos hemos estado ahí en el yo soy así y la verdad es que es difícil. O sea, es difícil reconocer, es todo un proceso en decir yo soy esa persona que no se ríe de las bromas y al mismo tiempo como cambiar, como decir, bueno, estoy aquí y esto puede ser problemático. Todos somos
sentido esto como no sé si decirlo como un escudo, pero de alguna manera pues lo aprendimos en algún lado. A mí me pasa mucho y a veces digo como que, bueno, voy a trabajar en eso, pero tampoco es sencillo. Realmente creo que entiendo un poco, quiero ser compasiva cuando he estado en ese lugar en donde digo, es que yo hablo fuerte y si no les gusta, porque a mí me pasa mucho eso, ¿no? O sea, tengo un tono de voz fuerte. Y aunque intento modularlo, pues si me agarras estresada en un momento difícil, probablemente sí sea como que no. Y después digo, bueno, o sea, ya en mi soledad digo como que, oh, no tengo que trabajar en eso. Pero también reconocer eso, para eso se necesita valentía porque no es fácil. Sí, yo creo que con el hecho de ser diferente por lo que sea, ya sea por algo natural de que así es tu tono de voz, de que así es tu cuerpo, tu cabello, de algo que ya tienes, o ser diferente por elección, porque hay algo que tú eliges hacer, no sé, porque eres una persona que se levanta a las 5 de la mañana a diario a correr y así es tu vida y te sientes diferente a quienes no lo hacen. En cualquiera de las dos circunstancias creo que también entra un término que podemos abordar y que es la responsabilidad, como el hacerte responsable de tus diferencias. O sea, si yo soy diferente en este sentido, ¿cómo cuidar eso primero hacia mí misma y decir, bueno, soy así y voy a asumirlo y voy a hacerme responsable de esto y cómo cuidarlo hacia los demás, como para saber hasta dónde está el límite en donde puedes incomodar a otros o no? No sé, por ejemplo, si yo me levanto a las 5 de la mañana y me tocó un tiempo que tuve un roomie, vivía en un departamento con un roomie, y yo solía hacerme mis licuados a las 6 de la mañana en licuadora, así como, pues porque a esa hora me tomo el licuado y me voy a correr. Y bueno, yo puedo decir, pues así soy y esta es mi manera de vivir, pero hasta dónde puedo hacer una excepción, cambiarlo un poco, tal vez hacérmelo en la noche para no usar la licuadora en la mañana. No sé, es un ejemplo simple. Pero tomar responsabilidad de esa diferencia que estás teniendo, ¿no? De cómo eres. También creo que aceptar que no todos tienen que aceptarlo y está bien. O sea, no todos tienen que aceptar tu diferencia. Y no sé, me gustó lo que dijiste de las series nuevas. Creo que eso es importante retomarlo. O sea, sí creo que si te vas así como a los, no sé, a los 80s, a los 70s, y a lo mejor vemos el contenido de televisión que había en ese momento de películas, todas tenían algo muy similar. No sé, a lo mejor, por ejemplo, mostrar una familia, la familia ideal o normal de esos momentos que era como el papá, la mamá, los hijos, y pocas propuestas hacían algo distinto, ¿no? Como de una familia, por ejemplo, homoparental, de 2 papás o cosas distintas. De repente empezó a haber ya cosas como caricaturas donde... O sea, creo que justo, por ejemplo, Los Simpsons Ajá. fue como algo que fue diferente. Y que incluso, o sea, creo que empezó en el 88 o algo así. Y en esa época era rara. Era como, no la veas, justo esto que decías, ¿no? Porque Polémico. como es raro, pues lo rechazo. Sí. Era diferente a lo que había en ese entonces. Y ahorita, si ves Los Simpsons, ahorita ya es como de... Sí, claro, porque ahorita ya hay unas propuestas mucho más, pues como arriesgadas, ¿no? Más irreverentes, como una familia, decía, de 2 papás, por ejemplo. Se me olvidó el nombre de la serie ahorita, pero... la de Modern Family. Ajá, Modern Family, por ejemplo. O caricaturas en donde un papá... La cara de André. O caricaturas o películas como Kung Fu Panda en donde su papá es un ganso. Ajá. Y de repente... Cuando era la misma cara de nuevo. Y de No voy a repente repetir. cuando se da cuenta que no es su padre es como... ¿Pero cómo? Siempre creí que eras mi padre. O sea, un panda diciéndole eso. Entonces creo que está bien chido que haya esta apertura donde haya más espacios en donde más personas se puedan sentir identificadas, porque no me imagino cómo era antes ser alguien muy distinto a lo que veías en los contenidos de televisión, de películas, y pues no encontrarte ahí, ¿no? No ver dónde encajabas. O sea, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la nueva película La Sirenita. Ay, no la he Y visto. no, o sea, todavía no sale. Ay, pero gracias. no, a lo que voy. Y oigo otra vez. Oh, no.
a lo que voy es, la sirenita, así, Ariel, todos la conocemos como pelirroja y blanca y bla, bla. Y ahora que salió, ¿quién va a ser la protagonista de La Sirenita? Y que es una chica, no sé si es afrodescendiente, pero su tono de piel es oscuro, su cabello es oscuro, su cabello es rizado. Wow. Y entonces un montón de gente fue como, no, ¿por qué me cambió novia Ariel? No. Y fue como justo ese rechazo. Pero también esto que decías de voltear a ver a las otras personas y qué tanta representación o qué tanto yo me puedo sentir identificado con. Entonces, yo vi un montón de TikToks y así, de niñas chiquitas que cuando vieron el nuevo tráiler de La Sirenita y vieron que era negra, fue como, wow, mamá, se parece a mí. Y entonces, eso no estaba antes. Y era como, o sea, es importante hacer ver eso. Entonces, o sea, creo que la única princesa de Disney que era morena era Tiana. Y entonces fue como... Moana tampoco es. Ajá, pero Moana no es como que sea princesa. Y entonces como... Moana es princesa, Mari. Vamos a tener este debate. Bueno, ¿Has visto Moana? Sí. No he visto Moana. O sea, por ejemplo, ahorita sí me sentí juzgada por tu cara. ¿Qué no la has visto? Mira, yo soy fan de Moana y no hice esa cara, ¿viste? Acepto. Perdóname, discúlpame. Acepto tus diferencias. Acepto, pero bueno, igual y mañana la ves y luego tenemos una conversación de nuevo. Puede ser que sea flexible y diga, ok, o puede ser que no. También. Pero justo, o sea, esa representación en los medios que los niños y los no tan niños, o sea, yo de chiquita me enteré de La Sirenita y pues pelirroja no soy, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿Por qué te gustaba mucho La Sirenita? ¿Cómo lo tomaste? o sea, fue como, la neta. ¿Con eso cómo te En un sientes? principio, al principio sí fue como, wow, pero luego fue como, Sí, pues la neta. O sea, sí te costó en un inicio. así que tú digas, soy un montón, pero, o sea, sí, fue raro, o sea, fue como, pues yo conocí a Ariel, pelirroja, bla, 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 y ahora, ponen, aparte es un live action, y entonces es como, es diferente a la Ariel que yo había conocido, diferente a La Sirenita 1, La Sirenita 2, La Sirenita 3, y entonces ahora ya ponen... Y a Mariana imaginándose cantando en su casa es diferente también a eso. Ajá, y entonces La rechazaste. al se principio, siente, sí fue ajá, como- se siente como el shock, pero también en mi caso, siento que yo tengo como esa flexibilidad, esa apertura, y también el ver cómo otras personas, sobre todo niños, niñas, que se sentían identificados con el personaje ahora, la verdad a mí se me hizo súper padre. O sea, es como, pónganla verde si quieren. O sea, que se sientan conectados, representados, que sientan que, o sea, que no están solos y que puede haber alguien ahí que les represente, con quien se sientan bien. O sea, también eso a mí se me hizo cool. Yo no voy a agradecer toda la vida a Merlina no tener sentido del humor porque ahora es algo socialmente más aceptado. Entonces puedo poner mi cara de no entiendo el chiste. Hasta está de moda ya. Sí, no sentirme juzgada por eso. Hasta está de moda, ¿no? Es como... También es eso interesante, cómo algo puede ponerse ahora de moda porque está en una serie y ahora es como más normal. Entonces, o sea, es bien interesante cómo las personas cambiamos los contenidos los contenidos audiovisuales que existen, películas, televisión, etcétera, y los contenidos modifican también a la sociedad, porque el hecho de que ahora eso exista y de que haya como esta libertad de poder ser así, o sea, no sé, ya a lo mejor me estoy metiendo en un tema muy grande, pero por ejemplo, hablaste de Los Simpson. Seguramente hubo un efecto en el hecho de que Los Simpson existieran y empezar a ver un modelado, que bueno, en psicología un modelado es como ver un ejemplo de algo y poderlo copiar. Entonces, que empezar a ver un modelado de un estilo de familia diferente y que de alguna forma se diera el permiso públicamente de ser así, porque es chistoso, porque es divertido. Referencias de Los Simpsons. Entonces, existen Los Simpsons y a lo mejor
ya no se empezó a ver tan mal que las familias fueran más normales, porque en realidad eran así, solo que hacia afuera no se podían mostrar así, se tenían que mostrar como más formales, ¿no? Y ahora que existe Merlina, pues entonces como que es un permiso Para invitarnos al casting, implícito, para vivir la vida libremente. y no solo para tú, sino para la sociedad Sí. que quiere no ser, no sé, bromista o como sea que sea Merlina. Entonces, eso está bien interesante. Ahorita esto de poner de moda, que se pone de moda lo raro, Lo raro está de moda. Justo pensaba, ya como en nuestro ámbito, todavía en nuestra generación, que digo, no somos tan grandes, pero sí, como que a veces todavía es raro escuchar que alguien va a terapia. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otras generaciones, Hasta como de la edad de supermoda. nuestros pacientes, así, adolescentes, es como, mi psicóloga me dijo esto, y, sí, pues mi psicóloga también me dijo esto. Y entonces justo eso que era raro y que antes se veía como es de locos, ahora ya se está normalizando. Y eso justamente ayuda un montón. Y de hecho en Merlina también hablan de esta parte de acudir al psicólogo. Porque ella va a terapia. Ella va a terapia. Entonces, o sea, es esa parte de cómo hacen esta interacción de los contenidos audiovisuales con la sociedad y viceversa. Justo creo que es lo que decía de las series y que haya la representación y que se normalice y que se ponga estas diferencias, porque justamente hay veces que uno se siente de alguna manera y piensas que eres el único que se siente así, y cuando lo ves ya en un contenido, ya es como de, puede ser que no soy el único. Y entonces, pues ya o te animas a hablar o te animas a buscar ayuda si es necesario. Entonces, o sea, a mí en lo particular, pensando en las cosas que eran raras y que ahora ya no tanto, Que ahora están de moda. como la terapia. Que también ahí se vuelve interesante porque entonces puede pasar al otro lado completamente, ¿no? Por ejemplo, si no vas a terapia, qué raro, porque ya Sí, empieza a ver eso como, y tú no vas a terapia entre adolescentes, por ejemplo. Entonces ahora ya es raro estar del otro lado cuando a lo mejor puedes solo no ir porque no quieres o no te lo necesitas y está bien, ¿no? No sé, también me puse a pensar ahorita que decíamos de aceptar las diferencias y de, bueno, todo lo que llevamos hablando en este rato, ¿qué tanto cuando uno está buscando que los de afuera acepten nuestras diferencias y cuando uno se pelea con ¿por qué no aceptas que soy así? ¿Por qué los demás me juzgan? ¿Por qué me excluyen? ¿Qué tanto tiene que ver con que tú misma o tú mismo no has aceptado que así eres? O sea, no te aceptas, no asumes que esta es la persona que soy. Tú eres quien luchas con tus propias diferencias y entonces a veces buscas que allá afuera sea donde te acepten. A lo mejor también empezaría por ahí, ¿no? ¿Qué tanto? Por eso les preguntaba de Merlina qué tanto lo sufría ella, porque hay personas que pueden ser súper raras, súper únicas, súper distintas al común de la forma de vestir, de lo que sea, y que están tranquilas con eso, y generalmente esas personas han trabajado en aceptar que así es como soy, me gusta ser así, no tengo problema con que los demás, o sea, ni siquiera lo que los demás opinen no es algo relevante, que se dice muy fácil, como, no, que no te importe lo que los demás piensen, pero no es fácil. Entonces, ¿será que habrá que empezar trabajando con tú aceptar tus propias diferencias, tú aceptar que no cumples tus propias expectativas y que eres distinto a lo que tú esperas de ti? Yo pienso en esto que les comentaba al principio sobre como que de niña era como la niña diferente. Y estaba pensando como, en algún momento eso me causó conflicto. Yo creo que sí, o sea que sí había momentos en los que era como, ¿por qué a mí no me gusta el rosa? Bueno, ahora sí no, pero en ese entonces era como, ¿por qué no me gusta el rosa? O ¿por qué no me gusta pintarme las uñas como a mis amigas y así? Y había momentos en los que sí me sentía así porque para mí era como, así es como yo tendría que ser y no soy así. Uh-huh. Y había momentos en los que me costaba aceptarme. Pero justamente yo no fui a terapia como hasta que tenía como
20 y algo de años, pero al final de cuentas, la parte de que en mi familia, mis papás, mi hermano, me aceptaran así, era parte también de lo que a mí me ayudaba a decir, bueno, así soy, la verdad es que sí me gusta ser así, y pues ya, o sea, sí creo que es una parte de que tú mismo vayas trabajando en tú aceptarlo, y al mismo tiempo también es importante, al menos el núcleo de las personas más cercanas a ti, que te muestren esa aceptación, también ayuda un montón. Se compra. Estoy tratando de desviar la atención al que no se escucha eso, pero bueno, la O ciudad algo de mexicana. fierro bien. Sí, o sea, creo que tú tuviste la suerte de tener un núcleo familiar que te aceptó y te acompañó en eso. Lo que está cañón es cuando no tienes eso y entonces eres la rara primero de tu familia y después de tu escuela y después de tu sociedad y de tu trabajo y de tu mundo. Y si no encuentras ningún lugar en donde sea un poco normal ser así, pues ahí está muy difícil. Estás todos los días luchando con no ser como se esperaría que fuera según alguien. ¿Tú te sentías así de diferente desde chiquita? O sea, este tema que dices como de yo ahora me identifico con Merlina, pero de pequeña... Es que yo creo que también tuve un estilo de familia que favorecía la diferencia, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo como... Mi mamá nunca me dijo eres diferente, simplemente era como... No, pues yo creo que reforzaba en gran medida como ser así, ¿sabes? Entonces, yo creo que tampoco sentí, o sea, siempre tuve una conexión respecto a ser así. Inclusive mi mamá dice chistes así como de, oye, el día que Andrea nació, el sentido del humor en el mundo no estaba, y entonces Andrea no le tocó la repartición. Y a mí hoy me da risa. Tal vez cuando era adolescente no me daba tanta risa, pero siento que tiene que ver con que estaba yo como encontrando mi identidad y no sabía dónde poner eso. Hoy ya es como, pues sí, ¿no? O sea, ya hay una aceptación genérica de toda mi familia, pero bueno, tampoco es que haya vivido en un medio de juicio en donde me fuera como... O sea, mi mamá y mi familia, mi mamá, o sea, mi mamá puede ver... Hola, mamá. Estoy ahí ventilando las cosas de mi familia, pero pueden ver cosas en la tele y morirse de la risa, y pues yo me siento ahí y es como, bueno, ya sabrán que no me da risa y pues ya está, o sea, ni modo, o sea, no hay nada más que aceptar. Es la vecina de tu familia. Sí. Pero bueno, sí creo que depende muchísimo. Sí, pero por ejemplo, me puse ahorita a pensar, que ahorita que estaba platicando May y me quedé muchísimo pensando en eso. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran hecho bullying en la escuela? Creo que tal vez no tendría la misma opinión. O sea, creo que si hubiera recibido, y ni siquiera tanto desde mi casa, porque al final, bueno, en mi casa pues había una cierta manera de crianza y pues yo vivía ahí, ¿no? Pero en la escuela, por ejemplo, que los otros niños te bulean, te pegan, te dicen, ahí yo creo que sí cambia la cosa. O sea, yo en algún momento en la escuela, para que veas, sí me sentía así, como excluida. Inclusive sentía que no tenía amigos. Yo creo que en algún momento de la primaria sí sentía como que era así como... Inclusive me acuerdo cuando terminaba la primaria, ay, están echando los compañeros de la primaria. Por estar retirando estas cosas. Cuando iba en la primaria, me acuerdo que al final, todos se fueron al cine y nadie me invitó. Entonces, ahí sí tengo que reconocer que esas cosas, híjole, no se sienten igual. ¿Y por qué no te invitaron? ¿Por qué no la invitaron? Ay, Pobre los comentarios, ¿por qué me invitaron a Andrea? cuéntalo, ahí queremos saber por qué no ¿Cómo te se invitaron. llamaba tu escuela? No, la Ustedes saben quiénes son los que no la invitaron. verdad es que creo que me hablaban, pero sí creo que era O sea, no eran dinámica. cercanos. No, No una fue dinámica muy tensa. que te lo hicieron a Sí. propósito. No, sí sino- me lo hicieron a bueno. propósito. Y yo tratando de ayudar, como, o sea, se les olvidó, o no sé, se les fue. Pues, No, yo creo que sí había no sé si decir bullying, pero sí era como, no me invitaron a propósito. Un rechazo. Sí, un rechazo, y la verdad es que eso socialmente sí es duro. Y en la secundaria, afortunadamente, tengo amigas muy cercanas que también todavía son mis amigas, y que eso me ayudó a equilibrar la balanza, como a no luchar tanto con cosas mías, ¿no? Y entonces como que ahí esa época de mi vida me ayudó a decir, bueno, igual y ser como yo soy no está tan mal.
Pero cuando terminó la primaria, sí tuve un momento de decir como, chale, igual y... Tengo que cambiar. Igual y tengo que cambiar algo no está funcionando. Igual y, o sea, es muy... No, yo creo que piensas, es muy desagradable convivir conmigo como para que no te inviten, ¿no? O sea, sí te da ese crush como de... Sí, como que te da esa te rechazo. sensación de rechazo. Que yo creo que tocar el tema de la diferencia y lo raro es tocar el tema del rechazo. O sea, es como un tema que va junto, ¿no? Porque la diferencia y sentirte raro no tendría que ser un problema si las personas no te rechazaran o tú no rechazaras a otros. Pero donde entra el rechazo, entonces hay un problema. Uno, porque no estamos acostumbrados al rechazo y nos sentimos incómodos con eso y es algo que no es fácil manejar. Y dos, porque pues es algo doloroso, o sea, es así. Ahorita que tú lo dices, yo me acuerdo que en la primaria yo tuve, también voy a ventilar todo y decir saludos a la gente que está involucrada en esto. Entré a una primaria pública que para mí fue increíble estar en esa primaria, pero el primer año yo estando en primero de primaria, la verdad es que era muy soberbia. O sea, me creía, no sé, como bajada de el cielo, no sé, como demasiado especial. No tengo hermanos, soy hija única, supongo que eso contribuyó, era el centro de la atención de mis papás, me daban todo, y entonces llegué ahí sintiendo que todos debían darme todo y tratarme de una manera especial. Y le dije a una niña algo medio ofensivo, o sea, a los 6 años nos peleamos, y entonces todo el salón me dejó de hablar porque la niña lloró cuando yo le contesté algo horrible. Y me acuerdo que en ese momento mi mamá, bueno, fue y me dijo, en este momento te disculpas con todos y es tu responsabilidad y enfrente de todos te disculpas por lo que le dijiste. Y lo hice, pero me costó como un mes, bueno, así lo sentí, tal vez fue menos, que me volvieran a hablar, o sea, como que me incluyeran de nuevo. Y yo siento que en ese momento caché como, ok, por aquí no está padre, los niños se alejan si tú eres así, e hice un cambio, o sea, pues naturalmente, ¿no? Y ya. Y los niños me querían, me abrazaron mucho, fueron como muy amorosos. En mi caso la primaria fue increíble, pero cuando llegué a la secundaria, ahí es en donde yo me sentía muy diferente a los demás, porque mi vida era hacer gimnasia, ser súper deportista, y era como una vida saludable y de deporte. Y los demás estaban yendo a fiestas y hacían cosas como más de grandes. Y yo era como más, pues no sé, hacía cosas como de una niña más pequeña, como que no me interesaban las fiestas, los novios, hasta tercero de secundaria, o sea, esto fue primero y segundo. Y creo que tuve la fortuna de que aparecieron 2 o 3 compañeros y personas muy compasivas que como que me protegían un poco de que me bulearan. Y entonces yo la pasé bien por eso, porque había personas que me protegían. Pero creo que tal vez era por otras cosas que yo hacía. No sé, era amable con los demás, o era como cariñosa, o los escuchaba, o como que otras virtudes me salvaron de las cosas que no eran tan buenas en mí. Bueno, pero todo esto a lo que voy es que pienso que, o sea, el rechazo es muy doloroso y entonces muchas veces pues puedes contarlo como una anécdota y ya, pero también hay personas que ya nunca se recuperaron de eso y que incluso eso definió su personalidad para siempre, ¿no? Que incluso tuvieron que cambiar de escuela o dejar la escuela y ya que a lo mejor a partir de ahí se volvieron apartados o más sensibles. O sea, sí es un tema peligroso de alto nivel. Saludos a mis amigos de la primera que me paguen terapia. Ahora ellos deberían de pagar a mi terapeuta. No, sí, creo que puede tener un gran impacto socialmente y personalmente. Ahora, hay algo que decías que no quiero dejar de mencionar. Dijiste algo así como mi familia fomentó en mí la diferencia o me apoyaban y no era como de que me dijeran, no, deja de ser así, ¿no? También he conocido, sobre todo en mis pacientes, por ejemplo, pacientes adolescentes sumamente inteligentes que tienen una manera de vivir, de hacer las cosas distintas. O sea, estoy hablando de una paciente, por ejemplo, que su familia acostumbra a leer el periódico todos los días, con unos papás como con un nivel intelectual muy, muy avanzado.
y que fomentaban eso en su hija, ¿no? A lo mejor el no ver mucha televisión, pero leer muchos libros, el hacer otro tipo de actividades como más excéntricas y más de cultura, y que está padrísimo, pero el problema luego venía cuando ella intentaba adaptarse a un mundo pues más estándar, donde las personas ven series, hablan de cosas que no tienen ningún contenido cultural, pero que solo son chistosas, y ahí entonces hay un choque de yo soy diferente y nadie de aquí me entiende. ¿Y qué tanto entonces a lo mejor a veces valdría la pena no siempre fomentar eso, sino a veces también fomentar el está bien que seas así y también que aprendas a adaptarte a otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que a mí me fomentaban el tú eres especial y tú eres única y tú eres grandiosa, mis papás, y cuando vieron que me enfrenté a ese problema donde quería sentirme así en el salón de clases a los 6 años, pues entonces era como, ahora hay que fomentarle que también todos son iguales, o sea, la otra versión, el otro discurso, todos merecen lo mismo, a todos hay que respetarlos, tú no tienes que ir siempre primero, también pueden ir los demás primero, como equilibrar un poco la balanza. La frase que más ha repetido André durante este programa, para equilibrar la balanza. Me encanta equilibrar la balanza. Sí, o sea, creo que al final es ese punto, o sea, equilibrar la balanza. Está bien que cada uno tenga sus particularidades y que haya cosas que te hagan diferente. Y al mismo tiempo, si esas particulares y ser diferente están impactando de manera negativa en ti, en las otras personas con las que te relacionas, pues justo ahí hacer un equilibrio entre sí me tomo en cuenta y también tomo en cuenta a los demás sin perder quién soy. O sea, hacer ese equilibrio de la balanza. Creo que no sé, ese sería así el punto que yo diría. Bueno, algo importante de decir en este episodio de prueba es que no queremos que este podcast se convierta en un espacio ni de terapia, ni de dar consejos o dar tips, sino simplemente demostrar una manera diferente de ver las cosas, una alternativa, y que no es la verdad absoluta, es una alternativa de cómo ver los problemas, de cómo ver el mundo desde otro lugar, como desde otros lentes, y que ni siquiera es una sola manera, sino incluso dentro de esa manera, diferentes maneras. O sea, dentro de esa visión hay otras 3 visiones y pues que si esas alternativas les sirven, pues qué padre. Si no, pues también, no solo son formas distintas de verlo. Pero bueno, como para cerrar, se me ocurre a mí, ¿qué podríamos decirle a las personas que en este momento viendo Merlina o escuchando el podcast puedan identificarse con me estoy sintiendo diferente o llevo muchos años sintiéndome diferente o me siento rara, raro, distinto? Y no tanto como un tip, pero sí como una alternativa de cómo ver esto o qué hacer con esto. O hay algo que hacer con esto, solo es dejarlo así. No sé, ¿qué podríamos decir? Ay, pensé algo súper filosófico y súper teórico, pero bueno, pensé un poco como creo que ya el solo aceptar que está ahí y que tú puedes notarlo, para mí ya es algo. O sea, el que puedas decir, estoy viendo esto y me ha sentido por algo y que tú puedas como sentarte en el sillón, hacer una pausa y decir, bueno, y si está ahí en mí, creo que ya habla pues, de trabajar en la conciencia, o sea, de poder notar estas cosas. Entonces, para mí ya es como un pequeño pasito a este lugar. Entonces, me imaginé de pronto como, para no ser tan técnico, o sea, me imaginé como de pronto te sientas y es como aceptar que está ahí la pelota y decir como, bueno, pues aquí está y ya, o sea, realmente no hay algo que tengas que hacer con ella, simplemente pues el poder reconocer que hubo algo que te hizo sentido, lo que sea que reflexionaste, lo que sea que notaste, creo que ya aceptar eso como bien recibido para mí ya es algo. ¿Tú, Mai, qué dirías? Coincido en la parte de notarlo ya es hacer algo. Y también poder reconocer de si está impactando de alguna manera en tu vida y que sí podrías hacer algo si está teniendo algún impacto negativo en tu vida. Incluso con nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, vamos siendo diferentes y es normal cambiar
Y siempre y cuando uno se sienta auténtico y no sé cómo decirlo, como en bienestar con uno mismo, pues creo que está cool. Solo dejarlo ser, ¿no? Yo un poco siguiendo los pasos que fuimos poniendo a lo largo de este episodio, diría que para mí lo primero sería darte cuenta de qué estás sintiendo con el hecho de ser rara o diferente. Si te estás sintiendo incómodo o incómoda, como pensar en por qué y ver si hay algo de eso que te toque cambiar. Hay de dos sopas, ¿no? O cambias eso que te está haciendo sentir incómoda o incómodo, o simplemente aceptas que pues va a ser incómodo, pero no hay más que hacer. Entonces, notar eso, también ver si el hecho de sentirte diferente te hace sentir especial y te hace sentir único, y entonces no estás dispuesto a cambiar eso porque no quieres y está bien. Y creo que siempre es observar los dos lados, cómo estoy yo, cómo me siento, como ser fiel contigo mismo y decir, bueno, si yo me siento bien con levantarme a las 4 de la mañana y dar vueltas de carro por mi casa, pues está bien si yo estoy bien con eso. Pero también creo que nunca olvidar que todos estamos conectados con todos y vivimos en conexión con otros. Entonces ver, y esto que yo soy, qué impacto tiene en los demás, como voltear a verme a mí siempre y a los demás, a mí y a los demás, desde los dos lados, para encontrar este equilibrio entre el yo soy así y soy diferente y el habría algo que podría cambiar, y este equilibrio entre el ser fiel a uno mismo y el saber que aunque seamos diferentes podemos ir cambiando hacia otras nuevas diferencias, incluso no siempre las mismas. Y justo que somos seres sociales, y sí, me fijo en mí, pero lo que yo hago y como yo me comporto, tiene un impacto en ese equilibrio. Y recordar que somos más iguales de lo que pensamos en realidad. Bueno, pues creo que nos vamos a despedir con una frase súper... Estoy tratando de encontrar cuál es la frase más impactante que ha habido en tu vida de Los Simpson, por ejemplo, que tú sientas que te ha llevado a una reflexión profunda de la vida y ha sido... Voy a hacer una referencia de Lisa que dice: ser como soy no ha funcionado durante 8 años. Entonces, ya no me acuerdo que sigue, pero entonces cambia. ¿Completen la frase? Completen la frase. Es durante 8 años, o sea... He sido como soy durante 8 años y no ha funcionado. Creo que está padre que además hace esas reflexiones y es súper chiquita, ¿no? Esa sería mi frase. No sé si Merlina tiene frases así impactantes que te hayas quedado en un capítulo o algo que dijo. No que recuerde ahora. Star Wars. Ah, bueno, eso sí podría ser. O Star Wars. Sí. No lo sé. Creo que yo me quedaría con el todos estamos conectados con todos. Creo que eso que dijiste sería algo importante de recordar. Más allá de la diferencia, la similitud, lo normal, lo raro. Creo que todos estamos conectados con el mundo, con el universo. Qué filosófica. Con la fuerza. Terminamos de una manera Muy seria. Bueno, también nos ayudará a ver los muchísimos comentarios que tendremos de toda la gente que nos escucha en este episodio de prueba, Toda la gente dice, incluidos los amigos de la primaria, bueno, los no amigos de la primaria, y esos compañeros que no. Sí me gustaría ver por qué no te invitaron. Estaría padre ver ahí que... Ay, no, yo me da miedo. yo digo que pongamos ahí el número de cuenta de tu terapeuta para que vayan Para que abonando. depositen, ¿verdad? Exacto. Entre ellos y mis papás deberían de cooperarse la mitad y la mitad para pagar la terapia, pero no estoy viendo claro ahí en mis finanzas de eso. No, así nos ayudarán mucho los comentarios que tengamos, así sea el tuyo, mamá, el de mis tías que me ven siempre y que nos puedan decir qué les gustó, qué no les gustó, qué podemos mejorar y qué temas les podrían interesar para que los toquemos más adelante. Bye.
Bien. Bien. Yo lo sé, somos increíbles. Wow. ¿Cuánto vale?